Bien, nosotros vimos el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el capítulo 1 veíamos cómo se narra la ascensión y veíamos también en ese capítulo 1 cómo se elige el sucesor de Judas. Ahora nos corresponde ver el capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 nosotros tenemos la venida del Espíritu Santo. Esa es la primera parte que está en los versos del 1 al 13. Luego tenemos el primer discurso de Pedro, que es consecuencia de eso que ocurrió en los versículos anteriores, que ese discurso de Pedro está en los versos del 14 hasta el 42, que es bastante largo, de hecho, el discurso. Y después tenemos la vida de los primeros cristianos, que está en el capítulo 43, desde el verso 43 hasta el 47. Esta noche yo estoy seguro de que no vamos a poder abordar todo el capítulo, sobre todo por la manera en que lo hacemos, que es ir viendo el texto e ir dando las explicaciones inmediatamente. Entonces eso hace que nos tomemos un tiempo relativamente largo en lo que estamos haciendo. Si ustedes recuerdan la anterior semana, cómo estuvieron las cosas, y es muy bueno que ustedes siempre traten de recordarlo, porque sobre lo que se dijo la semana anterior, entonces que se construye lo que se va a decir ahora. Esta primera parte del capítulo 2, que trata sobre la venida del Espíritu Santo, comienza diciendo en el verso primero que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Aquí hay que tratar de entender un poquito el tema del Pentecostés antes de cualquier cosa. Y después de eso hay que tratar de enfocarnos o de ponernos en contexto en el hecho de que ustedes recuerdan que Jesús les había dicho a los discípulos, según dice Lucas en el capítulo 1, que se quedasen esperando la llegada del Espíritu Santo. Sobre lo primero, o sea, sobre la cuestión del Pentecostés, miren, hay una serie de fiestas de los judíos que aparecen en todo el texto bíblico, que es muy importante recordarla. Yo voy a mencionar solamente tres. Por ejemplo, la cuestión de la Pascua, ustedes recuerdan. Después de la Pascua, entonces, en su calendario estaba la fiesta, lo que se llamaba de las primicias. Y después de las primicias, entonces, Pentecostés. Ahora, esa fiesta de Pentecostés, esa es la razón por la que ustedes ven que en alguna parte del capítulo hay una gran cantidad de personas, incluso se menciona ahí muchísimos gentilicios y muchísimas lenguas, porque esas personas venían de distintos lugares a celebrar el Pentecostés. Y para esa celebración había la necesidad de incluso buscar habitaciones alquiladas, porque era demasiada la gente que había en la ciudad para ese entonces, para esa celebración. Entonces, el texto dice que todos estaban unánimes juntos. Bueno, ¿quiénes? Se asume que eran los 120. Ustedes se acuerdan que se refiere el texto en el primer capítulo, que habla acerca de esa gente que estaban allí reunidos, que no eran solamente los 12, o sea, 11 más el que se eligió como sucesor de Judas. No eran solamente esos, eran más que eso, como los 120. Dice el texto que vino del cielo de repente un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa cuestión del viento recio, fíjese ahí, vino del cielo un viento, un estruendo como de un viento recio. A veces la gente asume que es como si es verdad que sopló un viento, pero fíjese que el texto tiene un símil como de un viento recio, o sea, parecido a cuando hay un viento recio que sopla. Y entonces ese estruendo penetró en toda la casa donde estaban ellos reunidos. Y entonces miren aquí, al entrar, dice el texto, se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La expresión lenguas aquí, como el texto más abajo habla de otros idiomas,
La gente cree que la expresión lengua aquí se refiere a las lenguas que ellos hablaron. Pero dice aquí, miren, aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fíjese, ustedes han oído hablar de las lenguas de fuego, ¿verdad? Que así se le llama a cada una de las partes de la llama del fuego. Es como si quisiera decir, ellos sintieron en su haber como si sentía cada uno una especie de una porción de un fuego que estaba sobre ellos. Ahora fíjese, al decir el texto que vinieron lenguas como repartidas, se toma muy en cuenta la idea de que se ha dicho arriba, que todos estaban unánimes. Es como cuando hay un fuego y entonces cada uno de los que estaban allí constituye una parte de las llamas del fuego. Por eso es la importancia que tiene el texto en decir una y mil veces que ellos permanecieron unidos, porque la idea que él quiere transmitir el texto es que el fuego que se armó allí, en términos figurados, y el poder que se armó allí, en gran parte tuvo mucho que ver con el hecho de que ellos habían permanecido unidos como el Señor le había dicho. Eso es muy importante para el resto del libro de los Hechos, porque Lucas quiere dar a entender que la iglesia que dejó el Señor no podía separarse, no podía como cada cual tomar por su lado, porque en primer lugar juntos ellos obedecieron, pero juntos también recibieron el Espíritu Santo ese día y juntos ellos también recibieron ese poder que dice el texto que les llegó a ellos como si fuesen lengua de fuego que se repartieron entre ellos. Y dicen, se asentaron esa lengua sobre cada uno de ellos. Y entonces dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense en esa parte ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo no es como lo que nosotros a veces asumimos en nuestra cultura. La gente nuestra a veces cree que cuando se dice el Espíritu Santo, se habla de una emoción que dura en algún momento. No, era el Espíritu Santo que habría de acompañar a la iglesia en todo su quehacer. Tomen en cuenta incluso que si la elección del sucesor de Judas se habría hecho después de la llegada de ese Espíritu Santo al que se refiere ahí, tal vez algunos procedimientos que tuvieron lugar no habrían sido necesarios y tal vez la decisión habría sido otra e incluso quizás las expresiones de Pedro antes de la elección hubieran sido otra, quién sabe. Porque Lucas en esta parte del texto está sumamente interesado en enfatizar que con la llegada del Espíritu Santo, la consecuencia fue que ellos se encontraron a partir de ahí enteramente preparados para asumir la misión que ellos desde el principio entendían que el Señor había dado a la iglesia. Entonces, por eso dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjese que no dice sintieron el Espíritu Santo, ni dice tampoco fueron todos tocados por el Espíritu Santo. La expresión es bastante enfática. Fueron llenos del Espíritu Santo. Acuérdese que el libro se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y acuérdese que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se supone que quien actúa es el Espíritu Santo a través de los apóstoles. De manera que la expresión fueron llenos del Espíritu Santo nos lleva a pensar sin duda que se trata de que esos que estaban ahí en ese momento fueron como una especie de vaso que se llena o de instrumento que se alista para ser usado para alguna cosa especial. Por eso la expresión fueron llenos de ese Espíritu Santo. Recuerde, ni tocados, ni emocionados. La emoción naturalmente vino porque ha de venir, pero lo principal a destacar aquí es el Espíritu Santo que los llena y a consecuencia de eso los prepara para lo que ellos van a hacer. Y entonces, fíjese que dice, comenzaron a hablar otras lenguas, pero fíjese la expresión, hablar otras lenguas que dice el texto. Acuérdese que hay mucha gente ahí en ese lugar que habla distintos idiomas.
Toda esa gente eran judíos. Lo que pasa es que eran judíos de la diáspora, o sea, personas que son de un lugar y por buscar vida o lo que fuese se van a otro, como pasan en nuestro país. Ustedes saben que hay muchos dominicanos en la diáspora, que son dominicanos que no viven en su país. Y cuando hay carnaval, cuando hay Navidad, vienen para su tierra de nuevo. Eso pasaba ahí, que toda esa gente que ustedes van a ver que se mencionan más abajo, eran personas que habían venido a ese lugar, a esa celebración, y eran, como ya les dije, judíos, pero de alguna manera las lenguas que ellos ya habían adoptado eran las lenguas que se hablaban en los lugares a donde ellos vivían. Por eso ellos no hablaban la lengua que se hablaba o que se hablaba en ese lugar determinado. Entonces, las lenguas que se le dan, mire qué dice el texto, es según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora miren, aquí hay una cuestión importante que ver. Hay muchas lenguas repartidas, pero esas lenguas que dice el texto que se han repartido es según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese qué interesante, no lo que a ellos les parecía, pero inmediatamente después de eso se aclara. Era lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen, pero en función de las necesidades de los presentes allí, porque la intención a fin de cuentas era transmitir el mensaje que había dejado Jesucristo a personas que no lo conocían. Por esa razón, la idea de que según le daba el Espíritu, pero más abajo se empieza a mencionar una lista como queriendo decir, según el Espíritu les daba, pero no según emociones, según las necesidades que había allí en ese momento preciso. ¿Cuáles eran las necesidades? Bueno, las necesidades parten del versículo 5 cuando empieza a decir, ahí en Jerusalén moraban, que a veces uno ve moraban y creen que está diciendo como que vivían allí. No, la expresión es se habían hospedado, más o menos. Se habían hospedado judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdese, todas las naciones quiere decir lo que se conocía hasta ese entonces. No crea que eran todas las naciones como las naciones que existen ahora, porque gran parte de lo que se conoce hoy como el mundo no se conocía todavía para ese entonces. Entonces, esos varones, dice el texto, cuando se hizo ese estruendo, todos los que estaban hospedados, cuando dice se juntó la multitud, ¿cuál multitud? Toda esa gente que moraba o estaba hospedada en Jerusalén a causa del Pentecostés, toda esa multitud, cuando se escuchó ese estruendo, entonces se juntó a ver lo que estaba pasando, porque ellos parecen que estaban confusos. Además, porque cada uno hablaba en la propia lengua de los que habían llegado a aquel lugar. Dice el texto, ellos estaban maravillados y estaban atónitos y estaban diciendo, todos estos que están aquí no son galileos, los que están hablando, los conocemos. ¿Cómo entonces oímos que ellos hablan en la lengua propia de nosotros? ¿Cómo les oímos? Y entonces a continuación ustedes ven que se comienzan a mencionar una gran cantidad de lenguas que no hay necesidad de interpretarla porque el texto mismo dice que eran partos, medos, elamitas, y dice, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjese cómo esa lista de lenguas que se menciona aquí es como si fuese un resumen de todo lo que se conocía para ese entonces como el mundo. Ahora, comparen eso con lo que Jesús había dicho anteriormente. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos.
Primero, recibirán poder. Se cumplió cuando llegue, como dice el texto, cuando haya llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega. Entonces dice, y me serán testigos, y entonces menciona una serie de lugares a donde se supone que se debe predicar el evangelio. Ahora, miren ustedes que comparen esos tres asuntos. Vendrá el Espíritu, recibirán poder y serán testigos. Comparen eso con esa lista de lenguas que se mencionan ahí o de lugares que se mencionan ahí para que ustedes vean si realmente la intención de Lucas desde el principio no fue esa, mostrar la manera en que el Espíritu Santo habría de conducir a la iglesia para que en el nombre de Jesús ellos proclamasen el evangelio. Ahora miren, uno no debe pasar por alto esta parte sin uno referirse a lo que la gente llama en el día de hoy hablar en lenguas. Porque si ustedes se ponen a ver ese hablar en lenguas al que la gente se refiere en el día de hoy, no necesariamente se refiere a esto que está aquí. Bueno, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, todas esas lenguas que están ahí eran lenguas de lugares que existían. Y lo que la gente muchas veces hace en el día de hoy cuando habla en lenguas no es necesariamente la lengua de los lugares que existen. ¿Entiende lo que les digo? Ahora, yo no quiero decir que eso que la gente habla en el día de hoy no sea del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, una otra discusión que no me interesa tener en este momento. Lo que sí aclaro es que esta lista de idiomas o de lugares a los que se refiere el texto no es necesariamente a lo que la gente llama en el día de hoy hablar en lenguas. Además, si ustedes se fijan, este hablar en lenguas de esa gente fue una cuestión útil. ¿Y dónde estaba su utilidad? Bueno, en el hecho de que había allí una gran cantidad de personas que no hablaba el idioma de los que tenían el mensaje. Y como no hablaban el idioma de los que tenían el mensaje, entonces necesitaban hablar en esos idiomas. Ahora, que hoy el espíritu se apodere de una persona y hable lo que llamamos lenguas en el día de hoy, eso es otra cosa que ya cada cual en sus iglesias lo discutirá. Pero en lo que hay en este texto, respecto a lo que hay en ese texto, se ve claramente que esa no es la intención. Ahora, todos, dice el texto, ellos decían, les estamos oyendo que ellos hablan, oigan como dice, en nuestras lenguas, no haciendo sonidos extraños, no. Dice claro, les oímos hablar en nuestras lenguas, no en sonidos extraños. ¿Qué es lo que les oímos hablar? Las maravillas de Dios, no cosa que nadie entiende, las maravillas de Dios. Y entonces agrega, y todos estaban atónitos y perplejos, como es natural. Si esa gente no habla nuestro idioma, ¿cómo es que ellos nos van a decir ahora que porque le llegó lo que ellos llaman el Espíritu Santo, que nosotros no conocemos, por cierto, y que no entendemos ese proceder, le llegó a ellos ese estruendo y cuando se apoderó de ellos esa fuerza, entonces ellos ahora nos transmiten lo que ellos llaman las maravillas de Dios. Otros decían, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿qué significa este suceso? ¿Qué es lo que significa esto? Miren, sin duda que el hecho de que eso llegara en Pentecostés y Lucas hiciera el énfasis en la idea del Pentecostés, sin duda que detrás del telón, Lucas lo que quiere también es hacer ver cómo en la llegada del Espíritu Santo transformó incluso la cultura aquella en la que llega el evangelio o en la que nace el cristianismo. Porque ustedes recuerdan que muchas veces Jesús llegó a decir que las tradiciones y las celebraciones del pueblo, Jesús mismo insinuaba que se trataba de cosas que ellos hacían sencillamente por mantener el rito. Pero ahora, en este Pentecostés, al llegar el Espíritu Santo, con ello Lucas quiere decir que se transforma el culto a partir de esa llegada
del Espíritu Santo, que se transforman los ritos, que los ritos toman otro sentido. Y entonces así como Lucas asume que se le entrega a la iglesia la predicación de un evangelio, la proclamación de las maravillas de Dios en una forma que solamente la controla el Señor y no necesariamente ninguna manera de proceder o ningún rito de los seres humanos. Por eso yo pregunto, ¿qué quiere decir esto? Como queriendo decir, nunca habíamos visto esto en Pentecostés. Nunca se había dado esto en una celebración como esta. Y entonces dice el texto que otros incluso se burlaban y decían, ellos están llenos de mostos. Fíjese el asunto, lo que decían muchos. Ellos están llenos de mostos. Dos cosas aquí de que ver. Una, la cuestión que dice otros burlándose. Uno a veces piensa que cuando diga otros burlándose, son dos, tres que están por una esquinita por ahí burlándose. No, así como había muchos que estaban sorprendidos y celebrando aquello y diciendo que se le habla de la maravilla de Dios. Así como ese grupo era grande, era también el grupo de los que para ellos aquello no era más que una locura y el grupo que se burlaba. Porque acuérdense que esa cuestión de predicar en lo que nosotros llamamos el evangelio y el cristianismo per se comenzó a ser visto desde el principio como una cuestión de locos, como una locura. Y más tarde entonces comenzó a verse como una secta. Primero se vio como una locura por el hecho de que ellos están hablando de una persona que que fue burlada, que fue vejada, que fue hecha muerta, que fue crucificada, que le llevaron al sepulcro. Y entonces ahora ellos quieren decir que esa persona resucitó. Y sobre todo porque ellos no pueden presentar al resto de la gente una evidencia de que Jesús haya resucitado, porque Jesús sí se apareció, pero fue a ellos. El resto de la gente ha de creerlo por la fe. Por eso esa cuestión de que ellos están tratando de decir las maravillas de Dios es para muchos y sobre todo por la manera en que suceden esos hechos. Para muchos eso no es más que una burla porque no hay cómo entender eso que ellos están viviendo. Por el otro lado dice que ellos decían están llenos de mosto. Mosto es como cuando se hace el vino, es como eso que como que queda que emborracha bastante. Es por eso en otra versión, y ustedes ven que dice, están borrachos, porque se refiere a eso, cuando se hace el vino, eso que queda en la uva, que está sumamente añejo. Y al estar así sumamente añejo, embriaga en los primeros tragos. Entonces, por eso ellos dicen, ellos están llenos de mostos. Además que ellos lo que quieren decir son borrachos pobres, porque ellos están borrachos, pero ni siquiera del vino fino. Están borrachos de lo que ha quedado cuando se está realizando el vino. Entonces, en síntesis, esta primera parte en donde se narra el acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo, con ella Lucas demuestra que se comienza a cumplir exactamente lo que Jesús dijo. Ustedes no se vayan, quédense allí. Ustedes van a recibir poder cuando llegue el Espíritu Santo. Y entonces ustedes cuando reciban poder, o sea, la llegada del Espíritu Santo es la condición sine qua non. Sin eso no piensen ustedes que van a ser testigos. Primero tienen que recibir el Espíritu Santo y después van a ser testigos. La otra parte es el primer discurso de Pedro. Bueno, después del suceso y después de la burla, Pedro, que ustedes se acuerdan que por cierto, cuando el sucesor de Judas, dice el texto en el capítulo 1, que es Pedro el que se levanta y dice y propone la cuestión de que hay que elegir a alguien que sustituya a Judas. Y es Pedro incluso quien aporta la cuestión de lo que pasó con Judas, de lo que supone él que fue su final, o no sé de dónde le encontró los datos, como dijimos en la reunión pasada. Pedro es que hace todo aquello. Ustedes van a ver, como también nosotros dijimos en el primer encuentro,
que aunque es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un primer momento comenzaron a hacer los hechos de ese círculo que estaba en torno a la familia de Jesús, que fueron los que quedaron dirigiendo la iglesia en Jerusalén. Luego de eso, ustedes van a ver que poco a poco esa gente va quedando atrás y se van convirtiendo en los hechos de Pedro primero, y luego se convierten de alguna manera en los hechos de Pedro y Pablo. Pero después Pedro también como que comienza a quedarse atrás y entonces se va convirtiendo más bien en los hechos de Pablo. Ustedes ven que entonces Lucas, que pareció haber sido un compañero y hasta admirador de Pablo, como él ocupa gran parte del texto en esa narrativa. Pero aquí todavía Pedro sigue siendo de los líderes, de los que tienen mayor influencia. Y entonces fíjense que dice que Pedro, cuando oye lo que está diciendo, se pone en pie con los 11. Miren en dónde comienza a verse aquí esa cuestión. Ustedes se acuerdan que se eligió a Matías, pero yo les dije, acuérdense, que ese Matías que se eligió, ustedes no van a ver nunca más otra vez esa cuestión de que se mencionara. Pero no crea aquí que están diciendo nada más que son 11 que están ahí, no. Él se pone en pie con los 11, o sea, él y los 11, no como alguna gente dice, que hasta me ha preguntado, ¿y dónde estaban los otros? Y en el texto dice que Pedro se puso en pie los 11, no. Él se pone en pie, pero con los otros 11, incluyendo al mismo Matías, que serían 12 con él. Y entonces él habla diciendo, miren varones, que dice ahí varones judíos, pero eso en términos nuestros sería, miren gente y todo lo que están aquí ahora. Esto que ha sucedido aquí ha de ser notorio. Además de eso, acompañen el suceso de mis palabras. Dice ahí, esto sea notorio y oíd mis palabras, como quien dice, eso que acaba de pasar, cuéntenlo. Pero cuando ustedes lo cuenten, no pueden contarlo sin decir lo que ustedes van a oír que yo diga. Bueno, ¿por qué? Porque Pedro cree que si no se puede vincular lo que ellos han visto con lo que va a decir, con lo que él va a decir, entonces no va a tener sentido porque la gente no va a entender. Porque ustedes van a ver que todo ese discurso que va a dar Pedro ahí a partir de ese momento va a ser como si fuese tejiendo acontecimientos del Antiguo Testamento para entonces pasar por el ministerio de Jesús y terminar demostrando a través de las tesis que plantea el hecho de que la iglesia es una cuestión que surgió en la mente de Dios desde el principio. O sea que lo que ha pasado ahí no es una cosa que surgió como si fuese algo creado de momento, sino que desde el principio estuvo concebido. Por eso él dice, mire, esta gente no es tan ebrio. Acuérdense que ustedes dijeron que están llenos de mostos. Ellos no están ebrios. Ellos sí son pobres, pero no son borrachos baratos, puesto que es la hora tercera, o sea, son las 9 de la mañana. Y a esta hora, en nuestra cultura, nadie se le va a ocurrir estar ebrio. Además, si fuese que estuviesen realmente tomando el mosto que ustedes aluden, todavía no es tiempo de que estemos ebrios. Se necesita que el día corra un poquito más. De manera que la tesis de que están ebrios se le cae inmediatamente. Ahora, sin embargo, miren ese más que significa pero. Lo que ustedes están viendo no es una cosa cualquiera, no es producto de la borrachera, no es una cuestión propia de emociones humanas. Esto es lo que había dicho Joel. Ustedes recuerdan esa cita del Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo, que ahí es que le interesa ahí a esta parte a Pedro, y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Fíjese toda esa cita que él cita ahí de Joel, que es bastante largo, casi todo un capítulo, él cita ahí. Pero de esta primera parte, miren cómo él trata de eso que ellos están viviendo ahí, conectarlo con eso, para decir que desde el principio los profetas habían dicho eso. Mire, eso podría tener 20,000 lecturas y ustedes a lo mejor van a escuchar 20,000 interpretaciones de esa cuestión que dice en Joel. Y amén de cualquier interpretación, para Pedro en ese momento, lo que ellos estaban viviendo no era más que el cumplimiento de la profecía. Además de eso, Pedro cree así porque él sabe también que el hecho de que Jesús también se haya referido al tema, diciéndole que habría de llegar el Espíritu Santo, pues entonces eso lo hace confirmar mucho más que lo que ellos están viviendo ahí no es una cuestión cualquiera. Entonces dice, y daré prodigios arriba en el cielo, que luego ustedes van a ver cómo los discípulos apóstoles creen que eso se cumplió, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Que esa última parte ahí, Pedro nunca aclara cómo él piensa que eso se cumplió. Pero esa parte ahí de las señales y ese tipo de cosas, aunque él mismo no lo aclara, uno lo puede deducir cuando uno ve la manera en que los apóstoles asumían que a través de ellos Dios hacía milagros. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a partir de ahí la cuestión del cojo, de la puerta de la hermosa, y también las oportunidades en que incluso en el texto se hace ver que cuando pasaba Pedro, colocaban los enfermos para que al menos su sombra pasase sobre ellos y ellos fuesen sanados. Que todo eso, si ustedes lo vinculan, se van a dar cuenta que ahí ellos parecen ver el cumplimiento de eso. Ahora, si ustedes miran el texto, ese texto realmente es un texto más escatológico que otra cosa. Sin embargo, para el momento, Pedro lo asume como si fuese un texto en el que se trata, con el que él trata de explicar la llegada del Espíritu Santo. Y entonces dice, fíjese, toda esa cuestión escatológica que hay ahí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese versículo 21 va a ser después, mire, una clave sumamente importante en el ministerio de la iglesia. ¿Y sabe quién va a agarrar bastante bien eso? Pablo, con la cuestión aquella del ministerio a los gentiles. Él va a agarrar bastante bien eso, de que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Incluso ustedes van a ver en algún momento que Pedro y Pablo hasta tienen un desacuerdo sumamente grande, que uno casi como que no le gusta mucho ver eso, pero el mismo Pablo dice en algún momento, cuando me encontré con Pedro y yo me di cuenta de que él frente a los judíos trataba de hacerle el bulto, como actuando con él, como ellos, y después entre los gentiles era otra cosa. Entonces yo mismo enfrenté a Pedro y le hice saber realmente lo que dice la palabra del Señor, que hay que buscar primeramente al Señor y que entonces seremos salvos, no necesariamente en base a tradiciones. Así que ustedes van a ver que más tarde ese verso se usa bastante por detrás del telón en el ministerio de Pablo. Entonces, él termina de citar el texto de Joel que él extrae, que como ustedes han visto y como hemos aludido, es un texto que para mí es eminentemente escatológico, o sea, un texto que más bien lo que trata de anunciar es lo que los cristianos llamamos en el día de hoy el final de los tiempos. Pero Pedro asume que eso es más bien la profecía de lo que ellos estaban viviendo. Y entonces él dice, para ver ya estos últimos dos o tres versos, estos tres versos,
varones israelitas. Entonces ahí él va a empezar a contar. Ya les dije, es como si él dijera, ya les dije lo que dice en el Antiguo Testamento sobre este momento. Ahora le voy a contar cómo llegamos hasta aquí. Entonces por eso él dice, Jesús Nazareno, al que ustedes conocieron, que era varón probado por Dios entre vosotros con las maravillas. ¿Cuáles maravillas? Bueno, miren, acuérdense que él la menciona aquí arriba. Entonces, si él dice que el Señor prometió eso, y entonces él expone a Jesús como si fue el que primero ejemplificó eso, entonces le está diciendo, bueno, lo que sucede es que Jesús puso la primera piedra, pero nosotros entonces lo continuamos. Por eso mire que él dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben. Fíjense eso de ustedes mismos saben. O sea, no es un Jesús que es extraño, porque ustedes mismos saben todo eso. Y una cosa curiosa, miren, que tienen los primeros cristianos, es que ellos nunca ocultan el hecho de que Cristo pasó el martirio de la cruz. A ellos no les interesa ocultar eso. No les interesa, incluso que vayan a creer que se trata de un Cristo que pudo haber sido derrotado. A ellos eso no le avergüenza, todo lo contrario. Ellos consideran que gran parte del éxito de la misión de Cristo radica precisamente en eso, en su sacrificio. Por eso él aquí enarbola eso también, que dice aquí, a este, dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de gente inicua y ustedes le crucificaron. O sea, del que yo le voy a hablar ahora no es una cosa llegada de un sitio que no se conoce. No, no, no. Estamos seguros que fue al que ustedes vieron, el que hizo milagros, el que hizo maravillas, pero también el que ustedes arrestaron, el que avergonzaron, el que difamaron, al que crucificaron. Fíjese ahí. Y luego dice, pero a ese mismo Dios levantó, dice ahí, suelto los dolores de la muerte, o sea, lo levantó e hizo que él se le escapara de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego vuelve a citar el Antiguo Testamento, que ahí vamos a dejarlo para no entrar en esa parte, porque después el tiempo no nos va a dar para terminarlo. Hasta aquí vamos nosotros entonces a resumir lo siguiente sobre el discurso de Pedro. Dos aspectos aquí. Primero, la cuestión de conectar lo que ellos están viviendo con lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, conectar todo aquello con el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que tratan de conectar? Bueno, la cuestión de la llegada del Espíritu Santo, porque ellos creen que a partir de ahí es que realmente comienza esa misión a la que el Señor les había llamado. En síntesis, hermanos, este capítulo 1, hasta donde nosotros lo hemos visto, constituye el arranque de la misión de la iglesia. A partir de ahí, entonces ustedes van a ver cómo la iglesia comienza a obrar. Incluso esa cuestión de que ellos estaban unánimes cuando llegó el Espíritu Santo es lo que da, lo que constituye la razón de ser, miren, de esta parte aquí último, que es lo que se llama la vida de los primeros cristianos, que es donde se habla acerca de cómo los primeros cristianos vivieron después incluso de recibir el Espíritu Santo. Y eso fue lo que, según ellos, fue el empuje para la expansión del Evangelio. Bueno, lo vamos a dejar ahí por esta noche. Vamos a dejarlo ahí para poder ver si tienen pregunta o comentario al respecto.